Muy buenas noches. Estamos a 1 de diciembre. Hoy comienza el mes de diciembre de uno de los años más complicados que me ha tocado vivir desde que soy ser humano. Entonces, está a punto de acabar el 2020 que todo mundo decía proféticamente que iba a ser un año que nos iba a sorprender. Y creo que verdaderamente nos sorprendió, ¿verdad? Fue muy sorpresivo este año. En el mes de marzo, como ustedes sabrán, comenzamos con una tremenda pandemia a nivel mundial que trajo consigo una serie de situaciones económicas, psicológicas, morales, espirituales, todo un mover, ¿verdad? Pero al principio del año, Dios nos habló a nuestra congregación en específico que iba a traer una poda. Para quienes estuvieron ahí recordarán que nuestro pastor Pablo tuvo esta revelación ya que se nos cayó un árbol, ¿verdad? Que estaba viejísimo, por ahí un cedro, y se cayó y rompió la cruz. Para él esto fue algo profético y Dios le dijo es que voy a podar la iglesia. Y creo que no solamente fue a nuestra congregación, creo que fue a la iglesia de Cristo, porque esta pandemia trajo una poda verdaderamente. Bienvenidos Omar y Ruth. Mira qué guapos se ven. Y hasta se peina Omar para verse mejor. Entonces, dicho esto que estoy hablando sobre la pandemia, por supuesto que ha traído una serie de preguntas que queremos contestarnos y que Pablo ha estado intentando contestar a través de estas clases desde que comenzamos por el mes de precisamente marzo, abril, ¿verdad? Que fue cuando tuvimos nuestro campamento virtual. Fue algo como nuevo para nosotros y fue muy padre porque desde ese tiempo decidimos, tanto él como yo, empezar a grabar cosas y ponerlas en las redes sociales. Yo he descuidado un poquito el Zoom porque estuve, como ustedes saben, presenté mi examen a la UNAM y casi estoy seguro que entré. Entonces, primeramente Dios, Él sabe, ¿verdad? Y estoy por continuar con mis estudios. Y eso pues me trajo mucho de mi tiempo, he estado ministrando mucho fuera de la ciudad y por eso he estado descuidando un poco las grabaciones, pero momentos como este es que puedo compartir con ustedes por medio de esta aplicación. Bueno, dicho eso, entonces es importante que hoy meditemos sobre otro de los temas que han salido mucho a la luz con esta pandemia y es acerca de la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Qué tan unidos estamos? ¿Qué tanto somos cómplices de amor unos por otros? Si en verdad es buena la unidad, porque yo he escuchado orar sobre unidad desde que soy cristiano, ya tengo 28 años de cristiano y ya es toda una vida, ¿verdad? Toda una vida de conocer de Cristo y en estos años he escuchado tanto hablar sobre unidad. Padre, únenos, une las iglesias. He visto grandes y muy buenos intentos de hacerlo. Pastores se unen para hacer algunos eventos a nivel local, a nivel nacional. Y como que le damos un empujoncito, pero no logramos bien a bien lo que creo que Dios quiere lograr. Eh, Precisamente ahora que estuve en el campamento Explosión de Amor, el tema que me tocó a mí fue la comunión. Y la comunión no solamente con Dios, sino también con otros. Y Dios habló a mi vida cosas tremendas y profundas en esa búsqueda. Pero el día de hoy yo quería ir un poco más profundo. Si me acompañan, por favor, a Efesios 2:20, trataremos ahí de empezar a desglosar un poco estos versículos, entenderlos como siempre lo hacemos en estos días desde su idioma original, en este caso el griego, y tratar de poder sacar lo mejor de esto y poder sumarnos a lo que Dios creo que quiere hacer en este tiempo y en el tiempo por venir. Nos dice Efesios, lo que les voy a pedir de favor, ¿quiénes tienen Biblia? Pueden levantarme la mano los que están en pantalla, que son nada más 4. Ok, entonces, Omar, ¿o ya lo tienes tú, Erika? Efesios, capítulo 2, versículo 20 al 22. El primero que lo encuentre, ahí le encargo que lo lea. Me van a estar ayudando a leerlo para que lo hagamos más fácil. Puedo compartir en la pantalla, pero luego de repente mi celular no tiene la capacidad de una laptop, ¿verdad? Entonces, no se pudo, Omar. Ok, entonces yo se los comparto. Permítame un segundo nada más. Tengan paciencia.
Efesios. Ok, a ver, a ver. Ahí va, permítame un segundo. Ok. Opción D. Permítame. Soy nuevo en esto de compartir pantalla, no es cierto. Lo hacía muy seguido, pero ya me había descuidado del Zoom. Va, va. Ok, la Efesios 2:20. Ok, listo. Entonces les leo. ¿Sí me están escuchando? ¿Alguno dígame sí? Bueno. Sí, sí. Ok, perfecto. Listo, entonces les comparto. Dice lo siguiente. Ya están leyendo en su pantalla, ¿verdad? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, vuelvo con ustedes. Estos versículos nos hablan acerca de un cuerpo que es comparado con un edificio que está bien coordinado. Y algunas de las palabras que me llamaron mucho la atención es cuando en el versículo 20 nos dice lo siguiente, nos dice, ¿verdad? Que está basado sobre los apóstoles o que el fundamento está puesto por los apóstoles y profetas, pero que la piedra del ángulo es Jesús. Eso no lo dejemos de lado. Jesucristo es la piedra angular y Él es el fundamento de todo. Sin embargo, nos dice que por alguna razón los apóstoles y profetas son quienes ponen este fundamento. Y quise entender lo que quería decir porque, como ustedes sabrán, en Redime, nosotros creemos que no existe el sacrosanto pastor, el sacrosanto apóstol, ni el sacrosanto profeta, ¿verdad? Creemos en que el único sacrosanto es Jesucristo y que todos los demás solamente somos participantes de lo que Dios está haciendo. Entonces, dicho eso, quise investigar lo que la Biblia estaba diciendo exactamente en este punto. Y fíjense lo que dice en el Strong, la palabra es la 649, cuando dice sobre apóstoles y profetas, dice que es un delegado, es un embajador del Evangelio, oficialmente comisionado de Cristo. Un delegado no es alguien que tiene autoridad en sí, sino que le fue dada, precisamente por eso se llama delegado. Se le delegó esa autoridad. Es una autoridad que se da por sumisión. O sea, yo estoy bajo la autoridad de Cristo y por lo tanto tengo delegada su autoridad, pero yo no tengo autoridad de mí. Mi autoridad proviene de Él. Si yo me despego de Él y empiezo a hacer una doctrina que es falsa o que tiene que ver con mis propios razonamientos más que con los de Jesús, entonces yo me suelto de esa autoridad y comienzo a vivir a la manera de lo que yo creo que es correcto. Y de esa manera entonces me meto en un gran problema porque es como un embajador. Vamos a compararlo. Yo creo que es la figura que más me puede parecer, ¿verdad? Esto que estamos tratando de decir. Un embajador de nuestro país, todo lo que hace y dice y todo lo que trata en el extranjero debió de haber sido autorizado por el presidente de la República y por el Senado y por todo el proceso que vivimos nosotros aquí en nuestro país, ¿verdad? Si no, de lo contrario, sale de la autoridad y comienza a hacer lo que le dé su gana y eso le mete en problemas y lo pueden meter hasta la cárcel si es necesario por sobrepasar sus funciones. Perdón, entró una llamada, ya la silencié. Entonces, por eso
Es muy importante entender lo que la Biblia está diciendo, porque tomamos un texto, lo sacamos de contexto y lo agarramos de pretexto, ¿verdad? Y hay quienes usan estos versículos como este específicamente para decir que por eso los apóstoles y los profetas tienen una autoridad tremenda, ¿no? Y que cuidado con que toques a un profeta, con que toques a un apóstol. Si bien es cierto que Dios delegó en ciertas personas, nos delegó una autoridad, nos confió el ser parte del ministerio, y en mi caso personal, yo estoy, vamos a decir, un 90% en el ministerio y un 10% es mi trabajo. Entonces, yo estoy de tiempo completo para el ministerio. Sin embargo, no soy más que nadie. Simplemente soy un privilegiado porque Dios me confirió las cosas de Dios. Hasta ese punto estamos bien. ¿Por qué es importante verlo? Ahorita vamos a ver más adelante, ¿no? Sin embargo, hay una serie de situaciones que rodean el que el cuerpo de Cristo, en este caso como lo está comparando el apóstol Pablo, con un edificio, funcione, ¿verdad? Entonces vamos a pensar en un edificio tal y como lo hizo el apóstol Pablo. Dice que es como un edificio que está bien coordinado. Ok, si yo pienso en un edificio y yo solamente pongo fundamentos, aunque son sumamente importantes, tal vez lo más importante del edificio, sin embargo, si no existe todo lo demás, pues no hay vista, no hay edificio, no se está ocupando el espacio para lo que se requería y entonces solamente se está desperdiciando un terreno que tal vez alguien te regaló o estaba ahí disponible. ¿Han visto, por ejemplo, ustedes lugares baldíos, verdad? Que, por ejemplo, aquí en el centro a mí me pasa mucho, que yo vivo en el centro y me fascina vivir aquí en la zona de la Loma. Y yo pienso, veo, por ejemplo, un baldío que es cerca de mi casa o una casa sola que se está destruyendo y yo digo, qué lástima, cómo me gustaría vivir en ella, ¿no? Cómo me gustaría que me la regalaran ya que nadie vive en ella. ¿A poco nunca han pensado eso, verdad? Yo sí, muchas veces sí. Y digo, qué mal, ¿no? Que la tengan ahí desperdiciada o es así como lo que estoy queriendo decir, ¿no? Imagínate un lugar que no está siendo ocupado y más en una zona aquí, ¿no? Como en el centro que es tan caro, que la plusvalía es alta y que se puede usar para un sinnúmero de cosas para poderla aprovechar, ¿verdad? Ese terreno. Así es una congregación cuando solamente importan los apóstoles y profetas. Solamente hay un fundamento, pero es baldío. La iglesia no está funcionando al 100%. No hay funcionalidad. No estamos dándole el auge que este requiere. Hay una estructura, ¿verdad?, que forma un edificio. Hay paredes, ladrillos o tabiques, lo que sea que se usa de material. Hay, no solamente eso, además, la instalación eléctrica, la instalación hidráulica, cañería, todo lo que se requiere para que un edificio sea 100% funcional. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba jovencito, vi una película que me aterró, por cierto, que se llamaba Edificio en Llamas, algo así. Y en recuerdo que el penthouse o la parte más nice del edificio estaba en la parte superior y habían hecho una fiesta en ese salón y de repente se empezó a quemar el edificio y ellos estaban hasta arriba, no podían bajar porque todo empezó el fuego desde abajo. Yo creo que cuando menospreciamos otras partes del cuerpo y tomamos en cuenta solamente a los líderes como si fueran lo más importante, hacemos eso, descuidamos áreas. Por ejemplo, me acuerdo que en este caso, esta película se incendió porque se descuidó la instalación eléctrica, no se le dio el mantenimiento adecuado y usó un chispazo y todo tronó, ¿verdad? De repente, cuando descuidamos áreas de la iglesia, personas de la iglesia, por ejemplo, cuando vemos en Hechos, que para los apóstoles era muy importante atender a las viudas, a los huérfanos, a las personas necesitadas, empezó a haber áreas de necesidad en la iglesia que se empezaron a atender con prioridad, cosa que en la iglesia actual, en la iglesia de nuestros días, son pocas las iglesias que están llevando a cabo esta obra, esta gran obra, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, recuerdo a River, creo que se llama, que es en donde está Dante Gebel, están haciendo una obra comunitaria bastante interesante e importante, que a mí me ministra tanto, ¿verdad? Cada vez que lo veo en las redes sociales, porque
entrega, por ejemplo, muebles nuevos, ¿verdad? A las casas, les da despensas bastante jugosas y trata de cambiarles la vida a familias que están en situación económica bastante precaria. Muchos de ellos asisten a la iglesia, otros no, y eso es muy interesante todavía más. Y creo que eso está pasando en la iglesia. Estamos dándole tanto auge, no me refiero a nuestra congregación, por supuesto, me refiero a la iglesia de Cristo. Se está dando tanta auge a los líderes, a que el líder esté bien, a que el líder se encuentre en buenas condiciones, que tenga un buen carro, que tenga una buena casa, que se está descuidando otras áreas que también son importantes. Ok, no me quiero detener demasiado en este punto porque lo que sigue es todavía más importante. En la segunda parte de nuestro versículo, ya en el versículo de nuestra cita bíblica, que como recordarán es Efesios 2:20 al 22, está otra parte que me llama mucho la atención. Y ahora sí les pido su ayuda. Erika, ¿ya lo tienes? ¿Me lees el 21, por favor? Nada más hay que poner tu audio. ¿Lo recuerdas? Muchas gracias. ¿Me recuerdas cuál es? Efesios 2:20 2:20. al 22. Sí, aquí lo tengo. ¿Me lees el 21? ¿El Sí, 21, por favor? el 21 Sí. dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Perfecto. Entonces, ya les mencionaba estos, pero quería que lo oyeran de viva voz del versículo en directo y en este caso de Erika, porque quería que escucharan. Perdón, ¿eh? Mi madre se preocupó por mí por una situación, ahorita les platico al final, pero está marque y marque, permítame un segundo, déjame pedirle a mi esposa que le marque para que les explique. Muchas gracias por su paciencia, ya estamos aquí. Dicho esto, entonces, está diciendo que este edificio está bien coordinado. ¿Y qué creen? Que busqué la palabra. ¿Verdad? Ya aprendimos de Pablo cómo estudiar la Biblia y yo creo que es bastante interesante de esta manera. Por lo menos a mí me ha enriquecido mucho. La palabra coordinado viene de la palabra unir estrechamente, organizar compactadamente y lo compara con una articulación. Es articular algo. Y entonces, curiosamente, yo dije, articulaciones. Ese es mi tema, porque yo soy experto en dar masajes terapéuticos, ustedes sabían, pero yo estudié para dar masajes. Y si algo conozco es de músculos, huesos y articulaciones, curiosamente. Y entonces me llamó la atención esto de las articulaciones y les voy a compartir un poquito de lo que es una articulación. Doctor Fernando, por ahí anda, por favor puede decirme aquí estoy. Doctor Fernando. Hola, hola. Aquí estoy. Gracias. ¿Puedo pedir de favor que si me equivoco en algo me ayude? Me recorrija porque no quiero dar una mala enseñanza, ¿verdad? Quiero que todo esté bien. Pero bueno, ahí les va. Gracias, doctor. Una articulación, la función más importante es constituir puntos de unión entre los componentes del sistema óseo, puede ser hueso y cartílago. Y es facilitar movimientos mecánicos proporcionando elasticidad y plasticidad al cuerpo. Por supuesto, hay diferentes tipos de articulaciones. No todas tienen movimiento. Algunas de las articulaciones que tal vez más ustedes conocerán serán las que están en las rodillas, que se mueven, que tienen un compás, ¿verdad? Cerrado. Los codos, por supuesto. Esta parte, ¿verdad? Los hombros, ¿verdad? Que está pegado a nuestro brazo. Pero habrán de saber que hay un sinfín de articulaciones en todo nuestro cuerpo y tienen diferentes tipos de clasificaciones. La clasificación que yo quise tomar es la que yo considero más importante y esta se clasifica en 3 y es de acuerdo al movimiento que tienen. Una de ellas se llama fibrosa y esta no tiene movimiento. Algunas de estas articulaciones, aunque ustedes no lo crean, están en el cráneo. El cráneo tiene articulaciones especiales que son fibrosas y que no se mueven.
O sea, si yo hago mi cráneo así, ¿verdad? No ves que se haga para arriba y para abajo, ¿verdad? Para adentro y para afuera, ¿verdad? Más bien, no se hunde y luego se vuelve a subir, ¿verdad? En pocas palabras, para que me entiendan más coloquialmente. Lo que sí tiene, fíjense qué fascinante esto, ¿eh? La capacidad, o sea, desde niños tenemos estas articulaciones que permiten que el cráneo pueda crecer. Pues, si ustedes se dan cuenta, no tenemos el mismo tamaño de cráneo que cuando éramos bebés. Y esa articulación lo que permitió es que el cráneo se expandiera y darle una protección, ¿verdad? A nuestro cerebro, por supuesto. Entonces, estas articulaciones tienen esta capacidad de cubrir, pero sí tienen un movimiento, aunque no se perciba, les permite pues tener esta elasticidad, por así llamarlo, para poder crecer, ¿verdad? Eso es lo que permite que, por ejemplo, un niño que tiene una inflamación o una persona adulta que tiene una inflamación del cerebro, que sucede cuando hay una lesión muy grave o hay diferentes, por supuesto, situaciones que pueden pasar, no truene, ¿verdad? La cabeza no explote, vamos, no se abra por las articulaciones que permiten esta elasticidad, aunque por supuesto ya requerirán que se haga una operación especial, ¿verdad? Para quitar esta o alguna situación que cualquier doctor nos pudiese decir. Pero vamos a la siguiente. Hay otro tipo de articulación que se llama cartilaginosa y estas tienen algo de movimiento. Por ejemplo, las que tenemos en la columna vertebral. Entre cada vértebra hay articulaciones que están unidas con el cartílago, por eso se llaman cartilaginosas. Estas articulaciones permiten un cierto movimiento, pero no tienen, yo no puedo, o sea, la espalda, por supuesto, no se hace así, ¿verdad? No se dobla como hace nuestro codo, para que me entiendan, ¿verdad? Sino que tiene un cierto movimiento, una cierta elasticidad que me permite moverme. Hay quienes nos sorprenden con su elasticidad, ¿verdad? Como esas personas que trabajan en los circos y que se pueden arquear de una manera sorprendente, pero fue por una práctica que hicieron con estos cartílagos y con estas articulaciones para que se fueran haciendo más elástica. Sin embargo, nunca jamás tú verás que una espalda, a menos que esté dañada completamente, se doble por completo como lo hace nuestro codo o como lo hace nuestra rodilla. Entonces, lo que me lleva al tercer tipo de articulación, que son las sinoviales, que tiene un movimiento completo, y esto es por supuesto, ya lo dijimos, rodillas y codos. Es como un tipo de bisagra, ¿verdad? ¿Saben lo que es una bisagra? Bueno, lo que se usa en las puertas, ¿verdad? Que es la que hace que abra y cierre, y hace este movimiento, pero curiosamente solamente se mueven para un solo lado, ¿verdad? Pues, si usted trata de mover el codo hacia el otro lado, pues se va. Y si lo forza, pues seguramente ahí va a haber una lesión bastante seria. Pero como ustedes se dan cuenta, mueve para un solo lado y bastante bien. Su movimiento es bastante cerrado y es bastante elástica, lo que permite entonces que también le dé una cierta protección. Este tipo de articulaciones tienen una cápsula sinovial, o sea, tienen una protección para poder tener ese nivel de elasticidad, tiene una protección que le permite cuidarse. Lo que conlleva, ¿por qué digo esto? Yo sé que parecerá, ya me estoy haciendo como Pablo, ¿no? Que a veces que estoy diciendo cosas y dicen, ¿para qué nos dice todo esto? Yo qué quiero saber, yo no me voy a dedicar a sobar, no me voy a dedicar a dar masajes, ni soy médico. Ok, perfecto. Yo sé que no eres médico, pero para mí es muy importante darte la información lo más veraz posible. Pero a lo que me lleva es a lo siguiente, vamos siendo entonces más prácticos. Algo que me decía el Señor mientras estaba preparando esta clase es que la iglesia tiene una enfermedad en sus articulaciones. ¿Por qué? Decíamos hace ratito que una articulación tiene la capacidad de unir en lo que es el esqueleto, en esta parte de los cartílagos, y te da esa capacidad de mantener unido el cuerpo. Cuando ya por ejemplo, una dislocación, ¿verdad? Del hombro, que es la que es muy común, el hombro se sale del lugar y, bueno, lo traes colgando y entonces, aunque sigue unido, pierde esa capacidad de movimiento porque tu articulación se estiró de más, tuvo una elongación y eso provocó una lesión posiblemente muy seria. Pueden haber diferentes niveles de seriedad, de lesión, ¿verdad? Pero que sí es de cuidado, ¿verdad?
y que si tú tratas de acomodártelo solo, seguramente vas a tener un gran dolor que puede provocarte hasta un desmayo, ¿no? Porque sí es bastante doloroso una dislocación de hombro. ¿Qué está pasando con la Iglesia de Cristo? ¿Por qué nos está costando el cual nos habla la Biblia? ¿Por qué nos está costando trabajo si se supondría que fuera de manera natural, que fuera parte de nosotros el estar unidos? Si ustedes notan, es muy fácil que entre iglesias haya una competencia, el creer que yo soy mejor que el otro. Aún dentro de nuestra misma congregación podemos estar teniendo esta envidia, esta división muy secreta, pensando mal del otro, en mi corazón diciendo, yo podía hacerlo mejor que él, ¿por qué lo ponen a él? ¿Por qué no me ponen a mí? Yo muchas veces lo he pensado y Dios ha tenido que tratar conmigo áreas como esas. ¿Por qué nos es tan difícil mantenernos unidos? Es más, no me van a dejar mentir Omar y Ruth, que son los que veo aquí, ¿verdad? Porque son matrimonio. Disculpen que me lo estoy gomeando, ¿verdad? Que les tocó. Pero ellos que son un matrimonio sabrán que es muy difícil mantener un matrimonio unido, que verdaderamente esté unido, que vayan hacia el mismo lugar. Porque yo digo una cosa y ella dice otra y tendemos a hacer eso con la articulación, lo mismo que hace una dislocación, ¿verdad? A separarla, a, a estirar, a estirar, a estirar, hasta que llega el punto en que matrimonios rompen, ¿verdad? Las articulaciones que los unen. Eso está pasando con la iglesia. Por alguna razón, las articulaciones que Dios otorgó como parte del cuerpo se han roto y Dios quiere restaurarlas. Me recuerda a Ezequiel. ¿Se acuerdan ustedes del Valle de los Huesos Secos? Cuando dice la Biblia que no solamente se juntaban los huesos, sino que empezaron a salir músculo, articulaciones. No lo describe así, pero lo que dice es que le empezó a salir carne. Está describiendo todo lo que cubre el hueso. Y ustedes saben que es músculo, articulaciones, bueno, venas, cartílagos y una serie de cosas que son parte de la estructura del cuerpo humano. La Biblia dice que literalmente al empezar Dios a restaurar este cuerpo maravilloso, lo que empezó a hacer que le empezó a poner otra vez en su lugar todo lo que conllevaba. Creo que Dios está por hacer eso en su iglesia, que Dios está por reunir los huesos secos y volverles a poner todo lo que requiere músculo, tendones, articulaciones, ¿verdad? En este caso. Pero la iglesia está enferma y necesita ser sanada primero. Hermana Miriam, adelante. Tiene que prender su cámara. Sí, mira, pastor, yo lo que he estado observando, ¿verdad? En este tiempo de la pandemia, no solo dentro de la iglesia se está haciendo una separación, un distanciamiento, pero muy frío. Y lo primero que yo me ponía a pensar al inicio era el temor. No nos pusieron un temor, si tuviéramos el temor de Dios, que muchos tienen por el COVID, yo creo que estaríamos haciendo muchas cosas bíblicas. Pero el temor del COVID, la gente, incluso pastores utilizan palabras como hay que respetar las autoridades. Yo no digo que no. Yo no digo que no, pero hay personas enfermas, por ejemplo, hay ancianos en familias que no están siendo visitados por más de medio año, que porque hay que cuidarlos, que porque no hay que llevar la enfermedad, no hay que ponerlos en riesgo. Tengo una hermana, voy a hablar desde mí porque no quiero hablar de otros, voy a empezar de nosotros. Y mi hermana tiene a su esposo, se enfermó y él tiene Parkinson y ya está en silla de ruedas. No recibe visitas, absolutamente nadie. Mis hermanos han querido visitarla y ella dice, lo siento hermano, no te puedo abrir la puerta porque estoy cuidando a mi esposo y yo no salgo para nada. Pide todo por mandaditos, le llevan todo a su casa y la comida y todo lo que necesita y no sale para nada, está enclaustrada con su esposo, ni sus hijas. Y van a creer que le dio COVID. Le llegó en un paquete que no sabe ni dónde, porque ella no ha salido. Que solo quiero decir esto por este miedo, entonces puede estar enferma mi madre, mi padre, mi hermano, mi abuelo, pero entonces no voy porque no quiero tomar la enfermedad. Y
Y yo en estos casos que yo digo, bueno, están los cubrebocas, estuvieron un chorro de cuidados, igual nosotros, y la enfermedad te llega de alguna forma. Si nosotros, entonces, dejamos que el Espíritu Santo y Dios hagan lo que prometen hacer y nosotros le creemos que lo van a hacer, entonces, yo no digo me expongo abiertamente, pero si es mi madre o es mi hija y tengo que estar ahí, estoy, porque a mucha gente también estaba padeciendo pánico, enferma. Hay un pastor que dio su testimonio que él sintió morir porque en el hospital lo apartaron en una habitación y él no recibía ni medicamentos porque en el principio no había medicamentos, no les daban nada, solo estaba ahí esperando si lo intubaban o no, o si empeoraba o no, pero entonces dice que él un día le dijo al Señor que yo ya me voy a morir, me vas a llevar contigo. El caso es que el intendente entró, empezó a cantar un canto de alabanza, él empieza a platicar con él y este hombre le empieza a compartir que es cristiano, ya le dice que es pastor. A través de esto fue ministrado, le dio palabra bíblica, tuvo ánimo y empezó su recuperación. Ok, hermana, muchas gracias. Gracias por su... Muchas gracias, de verdad que me va a servir mucho. Fíjense bien. Más a mi favor, yo quiero tomar este ejemplo que la hermana nos está dando porque quiero que entendamos cuán frágil es la unidad superficial que hemos creado. Porque vemos a un Jesús que estuvo 40 días y 40 noches en el desierto y nunca dejó de estar consciente de la razón por la que estaba en este mundo y éramos nosotros. Él siguió unido a la visión, siguió unido a su Padre, a pesar que él no podía verlo. Él siguió unido al Espíritu Santo, siguió unido a nosotros y a lo que él iba a hacer con nosotros, porque él estaba pensando en nosotros en medio de todo este proceso, porque él entendía el valor de la verdadera unidad. La iglesia de los inicios, la iglesia de los hechos, estaba dividida por causa de la persecución. Sin embargo, mantenían sus articulaciones unidas, porque esas articulaciones no son físicas, si no sé si logro explicarme, son articulaciones que son espirituales y que aunque estemos separados, ¿verdad? Unidad no quiere decir que estemos juntos. Por supuesto que el estar juntos es otro boleto aparte, pero muchas ocasiones no podremos estar juntos. Yo, por ejemplo, con ustedes, ¿verdad? Mi ejemplo es más claro. Yo salgo mucho fuera, como ustedes se dan cuenta, a veces tardo hasta un mes para ir a la iglesia. Hay veces que hasta 2 meses me ausento y yo vuelvo y vuelvo siguiendo ser parte de la visión. Soy parte de ustedes, sigo viendo las grabaciones, sigo tratando de estar unidos a ustedes. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué este tipo de unidad tan superficial? Y ahora que, como dice nuestra hermana Miriam, por la pandemia, ha salido a la luz lo frágil que es esta unidad. Cómo es fácil para Satanás romperla. Cómo fácilmente nos olvidamos. Basta con ver cuánta gente regresó a la iglesia, no solamente a nuestra congregación, a la iglesia de Cristo, ahora que volvimos otra vez a tener servicios en vivo, ¿verdad? Servicios más bien físicos, presenciales. Ahora que ya regresamos, muchos ya no regresaron porque perdieron ese vínculo que había con su congregación. Perdimos ese vínculo que había con la iglesia de Cristo. Más todavía grave, perdimos el vínculo con Dios, que eso sí es eterno, ¿verdad? Eso sí, todavía esta parte de la iglesia, bueno, hay oportunidad de que puedas restaurarte, ahí vuelves otra vez y tal vez a otra congregación, lo que sea, pero que te apartes de Dios, híjole, ahí te estás poniendo en riesgo hasta tu eternidad. Entonces, ¿se fijan cómo esta unidad es tan frágil? Y yo les decía, ¿por qué? Porque estamos enfermos. Y les voy a decir algunas de las enfermedades. Yo solamente quise tocar 2 muy importantes que le suceden a las articulaciones, porque es respecto a lo que estamos hablando, ¿verdad? Como yo quiero recordarles que nuestro versículo de inicio es Efesios 2:20 al 22, para que estén al pendiente de lo que estoy hablando, ¿sí? Cómo Dios habla sobre este cuerpo que está bien coordinado, que es como un edificio que está todo bien coordinado todo y que todo está en su lugar. Asimismo es el cuerpo de Cristo. Las articulaciones pueden tener dos situaciones que pueden enfermarle. Es una artritis que pueden ser variadas. Hay un sinnúmero de artritis. La gente generalmente habla de la artritis reumatoide, pero hay muchas más tipos de artritis y
la causa específica por la cual alguien tenga artritis tendría que ser muy personal. No sabemos por qué, a menos que se le hagan estudios. Tal vez puede ser genético, puede ser por muchas situaciones. Pero hoy quiero tratar con las principales o que las cuales tú sí puedes prevenir. Algo que dijo Pablo el domingo y que me ministró en gran manera, él decía que hay cosas que se salen de nuestro control y que yo no puedo, pues, preocuparme por ellas. Yo debo preocuparme o debo de ocuparme más que preocuparme por las cosas que sí están en mi control, que me pertenecen a mí. Las demás le pertenecen a Dios, en verdad. Por ejemplo, ahora que mi camioneta se descompuso y tiene, por cierto, que me acaban de decir una mala noticia, ¿verdad? Tristemente. Los que son hombres y, bueno, yo sé que muchas mujeres también, pero por lo menos he visto a muchos hombres que nos enamoramos de nuestros carros, me entenderán lo que estoy viviendo. ¿Verdad? Me dijeron que requiere un arreglo mayor y pues cosa que me preocupó. Pero ahora que está esta situación, pues yo entendí, bueno, es algo que se salió de mi control, yo no podía controlarlo. Yo no podía controlar que se iba a descomponer en la carretera, que iba a pasar todo lo que sucedió, que iba a poner en riesgo pues, a mi esposa y a los que venían con nosotros, ¿verdad? Hasta un bebé. Gracias a Dios que todo, pues, Dios tiene el control, al final pudimos arreglar la situación, pero hay cosas que se salen de nuestro control. No podemos decir o lamentarnos por algo que no podemos controlar. Alguien que se enferma de un cáncer, pues lo único que podemos hacer es lo que los médicos nos han dicho últimamente, ¿verdad? Sobre todo en el IMSS. ¿Se acuerdan ustedes del programa Prevenims? Bueno, pues hoy se va a llamar Prevencristo. Prevencristo, ¿verdad? Porque hoy les quiero hablar sobre lo que puede prevenir esta artritis. La segunda, bueno, antes de pasar a esta parte, quisiera decirles la segunda, es una dislocación. Esa es una lesión que saca del lugar a los huesos. Si yo lo comparo con una persona que tiene una fractura con el cuerpo de Cristo, que rompe su unidad con el cuerpo de Cristo por causa de heridas, por causa de situaciones, porque permite que el diablo lo lleve por, como dice acerca de las semillas, ¿recuerdan ustedes de la semilla y el sembrador, verdad? Hay unas que cayeron sobre piedras y habla sobre el afán, sobre la ansiedad, sobre cómo estas personas se dejan llevar por el afán y la ansiedad y de alguna manera evitan el que esto dé fruto. Para mí, una dislocación es eso en el cuerpo de Cristo. Es alguien que permite que el afán, la ansiedad, las heridas le ahoguen la semilla que Dios ya puso en él. Y esto es bien importante tratarlo y yo les quiero pedir que cada vez más, yo estoy muy contento porque cada vez hay personas que se añaden a la restauración en la congregación. Antes solamente éramos Lulu y yo llevaba como el 90% de los grupos, éramos hasta 15 grupos, y Dios me dijo al iniciar este año que era importante que soltara los grupos porque Dios iba a levantar a otras personas y Él quería que yo saliera fuera. Y así fue, a pesar de la pandemia, yo he salido fuera más que otros años y cada vez más personas se levantan para ministrar claves para ministrar, por ejemplo, Omar y Ruth también, yo sé que se van a hacer parte del grupo de restauración de la iglesia, yo sé que Lalo y su esposa también. Entonces, todo esto a mí me llama la atención porque esta área de la iglesia que está enferma, que es la dislocación, que son personas heridas, la Biblia les llama la perniquebrada, para que se entienda más bíblicamente. A la oveja perniquebrada. ¿Qué es una oveja perniquebrada? Les explico rápidamente. Cuando los pastores sacan a las ovejas, con esto que voy a decir está bien tremendo, a veces hay ovejas que son muy vagas, que se pasan de sus límites, que no saben sus límites. Y lo que hace el pastor es que con el callado, es un palo, ¿verdad? Es un palo literal, les rompe las patitas, las fractura. Y generalmente tú ves a un pastor con una o dos ovejas canchadas, ¿verdad? Y eso es porque esa es la perniquebrada. Se le hirió porque estaba rebelde, porque no sé, mil cosas, ¿no? Muchas veces hay gente herida por rebeldía, gente herida por descuido, gente herida por distracción o por lo que sea, pero hay gente herida. Eso es una realidad. En el cuerpo de Cristo estamos llenos de heridos y es necesario tratar con ellos. Pero entonces vamos a la siguiente parte que retomamos la artritis, que para mí es una enfermedad bastante importante y que personas muy cercanas a mí la sufren y yo sé los dolores que viven.
Y Dios pudo mostrarme hace un ratito que estaba yo preparando esta clase, es su corazón, cómo a él le duele, cómo su cuerpo está sufriendo. Porque aunque es una enfermedad espiritual, la iglesia se está doliendo. La iglesia está con inflamación, la iglesia está espiritualmente bregando con situaciones más allá de lo que puede enfrentar porque le ha atacado una enfermedad grave, la artritis. Como yo les decía hace un momento, la artritis tiene diferentes razones por las cuales se presenta, pero los doctores nos dicen que hay algunas cosas que podemos hacer para evitarlas, para poder evitarlo, lo que me toca a mí. Ya lo dije hace rato, ¿no? ¿Qué me toca a mí? ¿Qué le toca a Dios? Bueno, Él va a hacer lo que sea necesario porque es su iglesia, porque somos su pueblo, y Él va a hacer lo que sea necesario para restaurar a su iglesia, porque Él lo prometió. En los últimos capítulos de Malaquías, Él dice que Él hará volver el corazón de los padres, y el primer papá que se volvió al corazón hacia nosotros fue Él, hacia los hijos, y de los hijos hacia los padres. Él va a hacer volver nuestro corazón hacia Él y hacia las familias, los va a volver a unir, va a volver a traer unidad porque le corresponde a Él. Pero hay cosas que la iglesia no está haciendo y que tal vez es por ignorancia, tal vez es porque, aunque lo sabemos, no lo hemos hecho, por flojera, por lo que quieras. Hoy llámale como quieras. Pero esta primera cosa que quiero hablar es sobre la obesidad. Ya se me fue mi valiente que tiene la Biblia. ¿Quién me puede ayudar con la Biblia? Si no, igual yo ahorita la busco aquí. Hebreos 12:1, yo me lo sé de memoria y se los voy a compartir de todas formas. Ahorita déjenme compartirles pantalla. Les comparto Hebreos 12:1, ¿verdad? Hebreos 12:1. Entonces, la primera cosa que te podemos hacer para prevenir la artritis es obesidad. Para poder tratar con la artritis en la iglesia que está pasando, hay que tratar con su obesidad. Y ahora sí que esa me la aventé yo solo, ¿verdad? Me aventé una pedradota. ¡Oh! Ábrete, sésamo. Ya está abriendo. Permítame un segundo, nomás que mi celular quiera. Ok, ya está abriendo. Hebreos 12:1. Ok, listo, ¿eh? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es curioso pensar, mis amados, que me oyen aquí atentamente, que la Biblia determina dos cosas diferentes como peso y pecado. Y mucha gente las mezcla porque no entienden esta diferencia que está haciendo Dios. Pero cuando está diciendo peso y pecado es porque son dos cosas distintas. Y peso es todo aquello que estamos tomando en nuestro ser que no nos debiera pertenecer. Y yo le llamaría contaminación. Como ustedes sabrán, lo que nos engorda son las grasas saturadas. Otro día hablamos sobre nutrición, ¿verdad? Pero hay grasas saturadas e insaturadas. Las que son saturadas hacen que nuestro cuerpo lo vaya almacenando porque nuestro cuerpo cree que necesita esa energía en algún momento, ¿verdad? Y como está de más, pues dice, pues aquí la almaceno, ¿verdad? Y entonces en las glándulas sebáceas empiezan a, como se darán cuenta en mi propio cuerpo, ¿verdad? Empiezan a hacerse cada vez más grandes y grandes y grandes hasta que se hacen las llamadas lonjas, ¿verdad? Estas vulgarmente llamadas lonjas. Y entonces, para mí, esta parte del proceso es contaminación. Y yo creo que estamos comiendo demasiadas cosas que no deberíamos comer. Estaba yo hace 2 semanas viendo un programa que se llama Naruto, que es un manga, y me gusta mucho, ya dice Omar que también hay, ¿verdad? Pero la verdad es que yo tenía años sin verlo, tenía como unos 12 años, no, como 10 años sin verlo. Y
Y tenía ganas de verlo otra vez, pero parecía como que me hubieran dicho que lo vieran en una semana, ¿verdad? O sea, y tiene 400 y tantos capítulos, no sé cuántos, ¿verdad? Y la verdad es que yo llegué como a 100 y ya, o sea, yo me sentía saturado. Y Dios me dijo en ese momento, ¿sabes lo que tú tienes? Estás saturado de información, sobresaturado, me dijo. Y no estás filtrando esa información. Ya no tienes esa capacidad porque cada vez está entrando más a tu cuerpo. Y entre más entra, más lo dejas entrar, más lo dejas entrar. Y yo tuve que arreglar esa área, ¿verdad? Más porque ya venía, porque iba a ministrar en el Congreso de Joven a Joven. Y yo lleno de Naruto, ¿verdad? Dije, no, ya voy a parar con esto. Y me puse a orar y a buscar a Dios, ¿no? Pero lo que yo me di cuenta es, que en mi propia vivencia, ¿verdad? Que nos saturamos de tantas cosas que no son sanas para nuestro ser, para nuestro espíritu, para nuestra relación con Dios. De pláticas que están de más, no sabemos limitar nuestra boca, hablamos lo que nos viene a la mente, ¿verdad? Y ni siquiera pensamos lo que estamos hablando. Y dice la Biblia que contamina al hombre más lo que sale que lo que entra. Entonces, lo que estás hablando y lo que sale viene del corazón. Quiere decir que ya dejaste de entrar ahí una serie de películas, de series, de Netflix, de YouTube, de hermano, que estábamos tranquilos. ¿Cómo llegó usted al YouTube? ¿Cómo llegó usted al Facebook, por favor? Bueno, pues ya llegué al Facebook, ¿verdad? A WhatsApp y a todas estas aplicaciones y redes sociales que están sobresaturando nuestra alma, nuestro espíritu y nos están llenando de información. Y si bien es cierto que no es pecado, porque tal vez no ves pornografía, no ves cosas inadecuadas, pero estamos, diría el otro, ¿verdad? Porque yo también me incluyo en ese asunto, estamos distraídos, obesos espirituales. ¿Sí se entiende entonces lo que estoy diciendo? Y por eso somos propensos a toda serie de enfermedades, por supuesto entre ellas la artritis. Por eso nos cuesta trabajo unirnos con nuestro hermano, porque estamos pesados. Porque es tanto el peso que traemos personal que me es difícil compartir la carga del otro. Me es difícil entender al otro, ponerme en su lugar, porque estoy saturado. Porque tengo tantas cargas, porque he dejado en mi vida cargas. Hay personas que nos producen carga, personas que, y yo estoy diciendo que nos separemos del mundo, ¿verdad? Que digamos como monjes ahí. No, no, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que sí hay personas que nos roban el tiempo y que no deberían robárnoslo, ¿no? Por ejemplo, yo cuando doy un masaje hay personas que se quieren agarrar platicando de la noticia de no sé qué, de política, de cosas que yo ni domino ni me interesan, ¿no? Pero que a veces yo por educación los escucho, pero a veces Dios me hace sentir para la plática, ¿no? O sea, ya le dice el masaje, cúbrale y que le vaya bien, Dios le bendiga. Al que sigue, ¿verdad? Hay personas que nos producen peso, cosas que no nos toca resolver y que ahí estamos metiches, ¿verdad? Metiéndonos en lo que no nos interesa y queremos arreglarlo todo. Vamos, por ejemplo, por la carretera. Yo una ocasión, mi hermana embarazada a ella, yo recuerdo, ya su último embarazo fue hace como 10 años, entonces ya todavía me acuerdo, fíjense. Y vimos bueno, yo alcancé a ver un accidente, una patrulla empezó a hacerse hacia atrás en reversa y la señora iba pasando, ellos no se fijaron y la aventaron y en eso yo vi que le empezó a sangrar esta área. Entonces, pues seguramente era alguna lesión en el cráneo, ¿verdad? Alguna lesión, espero no cerebral, pero empezó a sangrar esta área así, completamente. No sé qué pasó, pero ellos se detuvieron y yo le empecé a decir a mi hermana, hay que ayudarle. Me dijo mi hermana, yo no puedo. Me dijo, ya que me lo platiques, me pegó aquí en el vientre. Entonces, hay cosas que nos corresponden y hay cosas que en el momento no te corresponden. A mi hermana no le correspondía en ese momento hacerse cargo de esa situación. Su estado no se lo permitía. Hay personas, decía la hermana Miriam, sobre el ejemplo de estas personas que están ahorita aisladas. No les toca estar en la iglesia ahorita porque son personas que son propensas a que si toman el COVID se pueden morir más fácilmente, ¿verdad? Y entonces, ahorita hay un tiempo de reposo y el tiempo que nos tuvieron de a tiro así bien encerrados en nuestra casa, yo entendí que era un tiempo de reflexión, que era un tiempo para estar encerrados, para aprovechar ese tiempo y estar en unidad con nuestra familia, conocerlos, ¿verdad? Porque a veces ni los conocemos porque estamos tan preocupados y afanados.
pero resulta que nos cargamos de cosas que no nos corresponden. Por ejemplo, yo no soy mecánico, a mí no me corresponde arreglar la camioneta. Hay un experto en ello. Yo le pago a él y yo le creo a Dios, porque por cierto que tampoco me corresponde a mí, porque Dios me dio esa camioneta y a él le corresponde pagar. ¿Y cómo lo va a pagar? Pues es su problema, no es mío. Él es mi patrón y él es mi papá y él se va a encargar. Y luego nos preocupamos de más. Dice, mira las aves de los cielos y las flores de los campos, cómo las aves comen y las flores se visten mejor que Salomón. Y nosotros tan afanados, porque cada día, dice la Biblia, tiene su propio afán. Lo que hoy conquisté, no me puedo preocupar por mañana. Y este peso que estamos teniendo nos está enfermando a todos, porque si tú te enfermas, mi amado, si tú permites que la obesidad, que el peso sea parte de tu vida, también nos afectas al cuerpo, porque tú eres parte de ese cuerpo. Si tú estás fuera de tu lugar, si tú estás tomando decisiones que no son las adecuadas, tú estás afectándonos a todos. Por ahí hubo una persona, digo, no voy a decir, por supuesto, marcas, ¿verdad? Pero una persona en la iglesia que fue parte del liderazgo y de repente decidió empezar a practicar el satanismo. Ustedes no tienen idea a los líderes, no sé si a los demás, yo creo que también a los demás, cómo nos pegó esa situación. Esa persona pensó que solamente se estaba afectando a sí misma, pero no se dio cuenta que se llevó también al cuerpo de Cristo. ¿Cuántas decisiones, cuánto peso estás tomando que está afectando al resto del cuerpo? Estamos, dice el otro, ¿verdad? Porque yo también estoy incluyendo el paquete. ¿Cuánto peso estamos tomando? ¿Cuánta obesidad espiritual estamos ahí dejando que se acumule y no estamos haciendo nada por deshacernos de toda esa contaminación en nuestras vidas? Todos los días deberíamos estar teniendo una descontaminación constante, así como el cuerpo, literalmente el cuerpo, ¿verdad? Ustedes saben que tiene glándulas que se ocupan especialmente de desechar, ¿verdad? Todo lo que no les sirve, desde la orina, las heces fecales, el sudor, todo eso hasta lo que sale de nuestra nariz, ¿verdad? Todo eso es desechar todo lo que todo lo que le intoxica, todo lo que no es necesario. El hígado, por ejemplo, se encarga de ser como un filtro para el cuerpo, ¿verdad? Y no permitir al cuerpo que se siga contaminando. Entonces, ¿cuánto peso estaremos teniendo en nuestras vidas? ¿Cuánto peso estaremos permitiendo que estemos todos los días ejerciendo ese peso? Y los que vivimos, o bueno, yo ahorita estoy tratando con eso. Estoy tratando con la obesidad todos los días y los que vivimos esa situación, déjenme decirles que afecta muchas áreas de nuestra vida. Afecta muchas áreas de nuestro cuerpo que no nos damos cuenta. De hecho, lo primero que te revisan hoy en día cuando vas a un doctor es que tu peso esté adecuado. Porque el tener un peso excesivo, Miriam, ahorita te doy la palabra, por supuesto, permíteme un segundo, ¿eh? Nada más tengo una pregunta sobre eso. Sí, dime. De todo lo que estás diciendo, nada más a mí me queda, que no lo quise dejar en el aire. ¿Cómo sé la forma más adecuada de relacionarme y seguir siendo parte de esta articulación sin dañar y sin dañarme? O sea, el remedio, ¿qué debo, cómo? Lo mejor que puedes hacer por el cuerpo es cuidar tus propias motivaciones, lo que dejas entrar a ti. Porque al cuidarte a ti, cuidas al cuerpo. Si esa es la pregunta, creo que esa es mi respuesta que te puedo dar. Lo que estoy tratando de decir es eso precisamente, que al cuidar lo que entra por tus ojos, lo que entra por tus oídos, porque los ojos no se cansan de ver ni el oído de oír, no lo dice el profeta, ¿verdad? Si tú le pones un alto a lo que ves y a lo que oyes y empiezas a filtrar esa información y a dejar que seas como un hígado espiritual, ¿verdad? Donde estés filtrando lo que entra, entonces vas a ayudar en mucho al cuerpo, porque vas a cuidarte a ti. Yo creo que la responsabilidad del cuerpo comienza con la responsabilidad de mí mismo, ¿verdad? ¿Sí te respondí tu pregunta, Miriam? Ok, vamos entonces a la siguiente.
Gracias por hacer preguntas, por cierto, Miriam, porque enriqueces, ¿verdad? Nuestra siguiente situación que debemos cuidar para prevenir la artritis o para poderle dar marcha atrás, ¿verdad? Que en este caso yo creo que ya la iglesia está enferma de artritis. Nuestra siguiente situación es la debilidad muscular. Cuando no tenemos músculo suficiente para sustentar a nuestro cuerpo y tenemos un músculo flácido, ahora ya no solamente es obesidad, ahora es flacidez. Conozco muchos flaquitos, por cierto, que están muy flácidos. Y por supuesto no voy a voltear a ver a nadie, porque nomás tengo aquí a dos, ¿verdad? Que están prendidas sus cámaras. Pero no sé los demás cómo estén, pero lo que les voy a decir, que hay personas que nunca jamás caminan, nunca corren, nunca levantan algo y están bastante flácidos, ¿verdad? Decía mi abuela, es un flaco desgarbado, ¿verdad? O sea, así todo sin forma y aguadón, ¿verdad? ¿Qué pasa con esta debilidad muscular? Cuando no hay fortaleza en el músculo, yo he tratado lesiones en deportistas y es increíble lo rápido que sanan. Porque hay un músculo que le sustenta, hay un músculo que cubre la articulación, que le permite estar segura y aunque se haya lesionado, le permite volverse a recuperar de manera rápida y efectiva. Por eso ustedes ven que hay algunos atletas internacionales que de repente se lesionan y al siguiente semestre, 6 meses, 8 meses, un año, están como si nada volviendo a ser superdeportistas, teniendo ahora sí que saltos tremendos, ¿verdad? O no sé, el deporte que cada quien practique. ¿Por qué? Porque esta gente por eso desarrollan un cierto músculo para proteger su cuerpo, proteger sus articulaciones, proteger su hueso, proteger un sinfín de cosas que están debajo de este músculo. Entonces, la debilidad muscular la vamos a ver en Isaías 35:4. Y se los comparto porque ninguno por ahí tenía Biblia, entonces hoy se los comparto. Permítame. Isaías, compartir pantalla. Dije Isaías 35:4. ¿Quieren apuntar o buscar? Ese es nuestro versículo. Isaías, ya va. Ténganle paciencia a mi celular, ¿verdad? No tengo la laptop de Pablo, pero pronto, en el nombre de Jesús. No tal vez la de él, pero una parecida. Igual de buena, ¿verdad? Isaías 35:4. ¡Och! Isaías, por favor, ábrete. Isaías. Ya lo estoy buscando. Yo lo tengo, pastor. 35:4. Gracias. Por favor, léelo. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene en retribución con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Decid a los de corazón apocado, músculos débiles. ¿Dónde es que se fortalece el cuerpo de Cristo? Estas personas débiles en la fe, hay muchos débiles en la fe. Tal vez nosotros seamos parte, ¿no? Es tanto así este asunto que cuando Satanás le pidió a Jesús a Pedro, ¿se acuerdan ustedes de esta situación? Cuando Jesús iba a ir a la cruz y antes de ello habla con 2, 3 personas, con 2 específicas, ¿verdad? Primero dice que alguien lo va a traicionar, resulta ser Judas. Y después dice a Pedro que lo va a negar 3 veces. Y le dice, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado a Dios que no te falte ¿qué dice? La fe. Porque entonces él entendía que aunque 3 años se había pasado con Jesús, este hombre, su fe era débil. Todavía su fe era un músculo que no estaba desarrollado, que le hacía falta. A ver, dice por ahí, yo recuerdo una clase que cuando yo estaba en mis inicios de cristiano,
el pastor puso a predicar a un hermano que era fisicoculturista. Y pues el hermano nos tenía todos apantallados, ¿verdad? Diciéndonos sobre el músculo y toda la cosa. Pero de repente nos dijo que hay una ley que tienen los fisicoculturistas. Y ellos dicen que sin dolor no hay crecimiento del músculo. El músculo se sabe que tú fuiste a una sesión de hacer trabajo con pesas y fue adecuada cuando saliste adolorido. Cuando te dolió el músculo. ¿Sabe qué yo veo en el cristianismo actual? Dice Pablo, cristianos chiliquis, que no se quieren enfrentar al dolor. Le huimos al dolor. Nuestras oraciones son, Señor, que no pase por esto. Sáname antes de que se haga grave. No quiero pasar por un cáncer. No. Y cristianos en el drama total cada vez que les pasa una situación. Pero yo puedo ver cómo la fe de muchos se fortalece cuando pasamos por situaciones. No estoy diciendo con esto, por supuesto, que tengamos que ser unos mártires espirituales, ¿verdad? Dios tampoco quiere que todo el mundo sea un mártir, no. Lo que estoy diciendo es que está dispuesto a enfrentar situaciones y a afrontarlas. Enfrentar y afrontar es diferente. Afrontar quiere decir, como esta historia. Dice que hubo en Mazatlán, voy a poner como ejemplo este puerto, aunque no fue ahí, ¿verdad? Pero dice que en Mazatlán hubo un huracán y estaban todos los barcos, o más bien al ver que venía, ¿verdad? Este huracán, porque ya saben que avisa, todos inmediatamente se fueron al puerto. Pusieron bien seguras sus embarcaciones, pero un loquito se enfrentó al ojo del huracán. Y se empezó a ir hacia la tormenta. Y hasta que estuvo en medio de la tormenta, se estuvo tranquilo. Y todo el mundo dijo que estaba loco. ¿Pero qué creen? Que el único que sobrevivió fue el que se enfrentó a la tormenta. ¿Saben quiénes van a sobrevivir y quiénes están produciendo músculo espiritual? Quienes no les sacatean. No les sacatito para el conejo, diría mi abuela, ¿verdad? No le saque. No somos de Jalisco, somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios no le sacan. Cuando enfrentan una situación, enfréntela. No busque que otro, lo que quiero decir es esto, no busque que otro se la solucione. Trate de darle solución. Busque a Dios usted. No busque que el pastor se lo solucione. No busque que otro hermano se lo solucione. No sea usted cristiano de raite. Hermano, ya que usted ora y Dios lo escucha, ora por mí. ¿Sabes quiénes son los cristianos de raite? Quienes no tienen músculo espiritual, están aguados espirituales, porque no han creado músculo, no se han permitido a sí mismos ejercitarse en la fe, en el discernimiento. Hermano, Dios, ¿cuántas personas no llegan conmigo? No es una burla, créanme, solamente estoy dando ejemplos para que me entiendan. Pero ¿cuántos hermanos se acercan a mí? Hermano, tuve una visión y yo pude ver esto y aquello. ¿Qué querrá decirme Dios? Y yo siempre les contesto. Yo creo que a algunos les caigo gordo, pero siempre les contesto, ¿y qué te dijo Dios a ti? Hermano, pero usted ayude. ¿Qué te dijo Dios a ti? Cuando tú vengas con 2, 3 cosas que Dios te dijo, yo te voy a ayudar a completarlo. Pero si tú vienes a mí a que yo haga tu trabajo, entonces el que va a crear músculo soy yo y tú te vas a quedar así aguado como estás. Perdonen que use esta palabra tan coloquial. ¿Sí? Esta es la cuestión. Estamos propensos a dividirnos, a que nuestras articulaciones nos separen fácilmente y se enfermen fácilmente, se inflamen. ¿Saben lo que pasa con una articulación, por ejemplo, con una artritis reumatoide? Ustedes ya han visto las personas cómo se les hacen los dedos inservibles. No pueden usar casi inservibles, por supuesto, hay personas que ciertamente se pueden mover algo. Pero hay personas a las que son muy cercanas a mí, yo les amo, yo puedo ver cómo ya no se pueden ni mover, ya les atacó la columna vertebral, ya les atacó el cuello, por ejemplo, tienen rígido el cuello. Estas personas, algunas tienen operaciones de rodillas, muchas operaciones en las 2 rodillas, para tratar de que puedan estar paradas por lo mínimo. Y esta es la iglesia de hoy, una iglesia que parece que es inútil frente a lo que Satanás le enfrenta, frente a lo que Satanás le pone enfrente. Ya no se ve ese David que está dispuesto a enfrentarse al gigante. Ya no se ve esas mujeres como Esther, ¿verdad? Que decidieron
negar su propio manera de pensar para tomar una forma de pensar tan diferente, pero que le salvó. Ya no vemos a esa Rahab, la ramera, que estuvo dispuesta a negar su propia patria para ayudar a lo que ella consideraba el pueblo de Dios. Hemos perdido a los Elías, que están dispuestos a morir si es necesario por causa de un ideal. Hemos perdido la testamina espiritual, el músculo. Estamos desperdiciando oportunidades. Déjame decirte que si tú has vivido situaciones en tu vida y has permitido que estas pasen sin aprender nada, tú estás desperdiciando una oportunidad de oro para crear músculo espiritual. Y eso te hace propenso a la división, te hace propenso a estar enfermo en las articulaciones. Y por eso nos es difícil estar unidos. Tercera cosa, ya no sé ni con cuánto tiempo cuento, pero creo que ya llevo más de 1 hora. Pero ahí vamos, ya vamos concluyendo. Tercera cosa, perdón, quiero concluir. Primera de Juan 4:18, en esta parte de la debilidad muscular. Primera de Juan 4:18, por favor. ¿Alguien lo tiene por ahí? Si no, yo se los comparto. Ya saben que mi celular está... Déjenme acercar mi Biblia, permítanme. No. Ok. Juan Carlos, gracias. Primero de Juan 4:18. Entonces se lo leo por aquí, porque aquí está muy chiquito Juan Carlos. Yo en mi celular no lo alcanzo a ver. 4:18 nos dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ok, la principal causa de que alguien, ya quitamos de compartir la pantalla, Carlitos, gracias. La principal causa de que alguien esté débil en su músculo espiritual es la falta de entendimiento, es el temor. Fíjense, en una versión diferente, en Isaías 35:4, en una versión nueva traducción viviente, si alguien la puede buscar, ayudarme con eso. Por aquí creo que alguien me la mandó. ¿Me ve el chat? Miriam. Ok, no. Bueno, una traducción viviente dice, déjenme buscarla, permítame un segundo. Nomás téngame paciencia para poder compartirla, ¿sí? Pantalla. Prefiero compartírsela, así que no piensen que estoy inventando, ¿verdad? Ok, Isaías 35:4, ahorita lo buscamos. Ayúdame, Espíritu Santo, que esto no se atore, por favor. Celular, apóyame. Apóyame. Amor, voy a buscar en otra traducción. Por favor. Apriete Sésamo. Isaías, déjeme buscarlo acá. Isaías 35:4. Ok, se lo leo de todas formas en esta versión. Nos dice lo siguiente. Dejo de compartir pantalla porque como que no se dejó, ¿verdad? Se los comparto en versión Reina Valera. Dice, decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis. Dice que la razón por la que alguien es vulnerable es por temor, por miedo. Algo de lo que está pasando en la iglesia de Cristo, y lo decía la hermana Miriam, y en esto sí le doy la razón, es que la gente tiene miedo. Nunca como antes el espíritu de miedo ha venido a la iglesia. La gente tiene ansiedad, tiene depresión por miedo, por miedo. El miedo es la causa principal. Y sabe una cosa, el miedo es fe negativa. Es creer algo con tanta fuerza que lo haces posible. Eso es un miedo. Un temor terrible. Hermana, gracias. Puede, nomás abra su micrófono. Hermana Miriam. Adelante. Tengo la de la NTV y dice, digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman.
porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlos. Gracias, hermana. Fíjense, sean fuertes y no teman, porque de ahí viene su fortaleza. O sea que el temor, en este caso, era contrario a la fuerza. Y entonces ahora sí leemos, les leo el otro versículo, ¿verdad? Que estamos en 1 de Juan 4:18. Fíjense lo que dice. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Qué necesita esta gente débil espiritual, débil en su fe? Necesitan conocer una revelación del amor. ¿Y quién cree usted que es el único emisario que puede ser usado por Dios para darle y enseñarle ese amor verdadero, incondicional que Dios da? Pues nosotros, cada uno de nosotros. Por eso dice, ustedes que son espirituales, fortalezcan a los débiles en la fe, porque está hablando de lo que te mueve es el amor. Fíjese, sigo leyendo este versículo, ¿verdad? 4:18. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. No hay músculo espiritual en esta persona. Es entonces menester que la iglesia comience a aprender a amar verdaderamente. Ya no amar porque si me tratas bien. Es fácil, por ejemplo, yo amo a María Ruth porque me tratan re bien. Y cada vez que los veo me sonríen. Véanlos, miren. Hola, María Ruth. ¿Ya vieron? Y más el Omar que tiene sonrisa colgante y su niño, nomás con verlo yo me estoy derritiendo de amor, está hermoso, pues. Pero imagínense ustedes aquel que me tuerce la cara en la iglesia, que me trata mal, que dice mejor que Neftalí y predique porque se enreda todo, ni siquiera puede compartir la pantalla porque está resope, ¿no? ¿Sí me explico? A esas personas, porque si yo amo a quien me ama, pues ¿qué hago diferente? Dice Jesús, que los del mundo. Pero si yo amo a quien no me ama, entonces el amor de Dios se ha perfeccionado en mí. Debemos empezar a practicar el amor verdadero. Un amor aceptable, un amor que va más allá de nosotros. Y amor también es poder decir hasta aquí, un límite. Yo, por ejemplo, sé que nadie me ama más que Pablo en muchos sentidos, porque él me pone límites y me dice hasta aquí. Y está dispuesto aún a que yo me enoje con él, aunque me ama y le dolería que yo me separara de él, porque yo lo sé por la relación que tengo con él. Está dispuesto a que me enoje y me separe de él con tal de hacerme ver un error. También eso es amor. Amor también es no pensar en mí, sino en el otro. Cuando tomo una decisión, estoy pensando solamente en mi beneficio, en los míos, en mis parientes y luego en mis dientes, como dicen. Primero mis dientes y luego mis parientes, ¿no? Así dice el dicho. ¿Pienso en todo lo que me va a afectar a mí y a los míos? ¿O pienso en el cuerpo de Cristo? En lo que voy a hacerle al cuerpo, en lo que voy a hacerle a nosotros, del que tanto Pablo nos ha hablado. Ya no se trata de yo, no se trata de tú, se trata de nosotros. Somos nosotros. Y eso se llama madurez, mis amados. Y la iglesia le está urgiendo a madurar. Y esta madurez solamente se va a llevar a cabo cuando estemos dispuestos a soltar las viejas maneras de pensar. Vamos entonces al siguiente, porque ya me pasé el tiempo, y ya estoy igual que Pablo, y aquí los quiero tener hasta las 11 de la noche, si es posible. Y es los movimientos repetitivos. Tener movimientos repetitivos en alguna zona, por ejemplo, alguien que trabaja haciendo tamales, por ejemplo, ¿no? Es muy común ver personas con lesiones de articulación cuando, por ejemplo, hace un solo movimiento. En el caso de las que hacen tamales, por ejemplo, hacen este movimiento todo el tiempo, ¿no? Y se nota, se siente cómo está dañado, porque yo he tratado a muchas personas con lesiones así. O personas, por ejemplo, que hacen un trabajo en una máquina y solamente es un solo movimiento. El hacer el movimiento repetido, no, por supuesto, no estoy hablando de un día, de manera repetida, constante, te hace propenso a tener una lesión de articulaciones o a desarrollar una artritis. Isaías 40:29, y ese lo busco por acá. Isaías 40:29. Isaías 40:29 nos dice lo siguiente: Él da esfuerzo al cansado
y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Qué pasa con un movimiento repetitivo? Es una persona que vive en el esfuerzo carnal. A esto le llamamos en claves, un poquito para quienes han tomado claves lo entenderán. A eso se le llama orientación al desempeño. ¿Qué quiere decir esto? Es una persona que está obsesionada por estar ocupada porque quiere ser vista. Y en la iglesia de Cristo, aún venir a la iglesia se puede convertir en obra de la carne. Vienes a la iglesia y tienes descuidada tu familia, tienes descuidada todas las áreas importantes en tu vida y dices, pero yo soy cristiano y soy el primero en estar y el último en irme. Sí, pero hay otras áreas de tu vida que has descuidado porque te has hecho una persona que vive por lo que hace, no por lo que es. Nos convertimos sin darnos cuenta en hacedores humanos y Dios es quien nos fortalece. Nuestra fuerza está en Él, no en nosotros mismos. Dice el Salmo 114, si mal no recuerdo, no es la fuerza del caballo ni los músculos del hombre lo que más agrada a Dios. A Él le agrada un corazón contrito y humillado, un corazón que está dispuesto a rendirse delante de Él. No uno que se sobreesfuerza, que cree que por hacer demasiado va a merecer el favor o el amor de Dios. No es así. Se trata de hacerlo por fe y fe significa hacerlo a su manera, nada más. Y Dios no pone en ti cargas que las que no puedes llevar. Dice Jesús, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí los que están cansados y cargados, porque yo los haré descansar. Soltemos nuestra manera de hacer las cosas y empecemos a permitirle a Dios que lo haga a través de nosotros. Romanos 9:16. Romanos capítulo 9, versículo 16. Nos dice lo siguiente. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y no estoy hablando aquí de una predestinación, que Dios tiene misericordia de los que le caen bien y los que... No. Tiene que ver con que Dios nos conoce. Más que predestinación es presciencia. Y esto lo dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Dice que Él nos escogió, en el versículo 2, por cierto, nos escogió según su presciencia. Presciencia quiere decir el conocimiento previo de las cosas que Dios tiene. Él sabe quién eres. Y Él sabe lo que estás dispuesto a entregar. Y Él sabe lo que te va a dar porque Él sabe que no te va a dañar con ello. Así es que no te afanes por tener más de lo que debas tener. O por hacer más de lo que debas hacer. O por ser visto para que otros te reconozcan. Porque el reconocimiento viene de Dios. Porque la honra viene de Dios. Dios honra al que le honra. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que cuando fuere tiempo, Él os exalte. La cuestión es que cuando buscas tu propia honra, yo no estoy diciendo que buscar honra sea malo. Lo malo es que lo busques tú y no dejes que Dios te lo dé. Y créame, se los dice alguien que vivió en deshonra toda su vida y que en los últimos años Dios me ha honrado grandemente, como usted no tiene idea. Y yo me sorprendo, pero Él lo ha hecho. No ha tenido que ver con nada que yo he hecho. Solamente he dicho sí a lo que Él me dice y Él ha hecho lo demás. Vamos a dejar de hacer movimientos repetidos. Tratar de convencer a Dios con el mismo movimiento. De la misma manera. No trates de convencer a Dios. Dios ya te ama tal y como eres. En resumen, vamos a evitar que la iglesia siga enferma, evitando que nosotros, que somos miembros de esa iglesia, nos enfermemos. Y vamos a prevenir con 3 áreas. Obesidad. Vamos a dejar todo peso que nos asedia. Segundo, debilidad muscular. Hay que fortalecer la fe unos de los otros continuamente. Tener la humildad de aprender del otro y amarnos incondicionalmente. Y por último, hay que evitar los movimientos repetidos. Hay que evitar tratar de convencer a Dios en nuestras fuerzas. Y esto es la palabra que el Señor me dio para el día de hoy. Yo pensé que no iba a alcanzar, que iba a ser demasiado poco para el horario y dije, pues ni modo, pero ahora me di cuenta que me extendí más de lo que pensé. Pero hasta aquí mi reporte, López Dóriga. ¿Qué dicen ustedes?
No tantos porque no tenemos tiempo para atenderlos al mismo tiempo. Les voy a poner el grillito, como Pablo. A ver, dígame, ¿qué opinan? Disculpe, ¿me puede dar la última escritura? Romanos, capítulo 9, versículo 16 o Isaías 40, 29, las dos. Romanos 19, perdón. 9, 16. Capítulo 9, versículo 16. Okay. Gracias. Por nada. A ver, dígame, Omar, ¿qué opinas? Hay que prender el audio. Listo. Sí, que nomás que no estamos hablando mucho porque tenemos al niño aquí dormido. Pero no te preocupes. En general me gustó mucho. De hecho, me acabo de percatar que esta vez lo vi más como una predicación, con mucha riqueza. O sea, y justo ahorita que preguntaste qué piensan y todo, dije, "Y es que esto es, no sé, me gustó mucho. O sea, me gustó mucho como para analizarlo, revisarlo. Mi esposa no sé qué piense, pero está con el niño porque se movió. No te preocupes. Gracias, Omar. Entendemos. No. Gracias. Hermano, a ver. Doctor Fernando. Adelante. Fíjate que empezaste a hablar de articulaciones, ¿sí? Y algo que pasó justo este domingo, Pablo me presentaba a un joven para que lo viera y le ayudara en algo que tiene de obesidad. Porque ya lo vio o lo va a ver un traumatólogo o un neurocirujano y todo, porque tiene dolor en su columna. Y yo le hacía mención a su mamá, le digo, mire, véalo y cómo tiene este hombro arriba y este hombro abajo. O sea, tiene obesidad, tiene problemas, está descuadrado, le digo, necesita alineación y balanceo. Al inicio de esta plática nos habla de esta crisis, ¿sí? De esta crisis que estamos teniendo en la iglesia, por un cristianismo light que estamos viviendo, porque lo light fue lo que dio que fuera permisivo el consumo de tantas cosas tóxicas y nos llevara a la obesidad. Las mujeres de hace 50 años le daban vuelta al molino de Nixtamal, acarreaban cubetas de agua, iban al arroyo, tenían 10 hijos y con una gallina comían 10. Hoy vamos al pollo, no digo nombres, y para una familia de 4 piden el paquete de 2 pollos y le toca medio pollo a cada quien. Y no es comida chatarra, es mucha comida, ¿sí? Nuestros políticos dicen que hay 60 millones de pobres, pero hay 80 millones de obesos. Wow. Y no puede haber un país gordo en un pueblo pobre. Entonces, es una mentira, es un mito en el que hemos crecido. Pobres los africanos que no tienen qué comer y son el puro hueso, ¿sí? Entonces, nuestro cristianismo, así como tú lo estabas manejando, lo estábamos viendo así, donde le estábamos rindiendo un grande culto a los ministros, a los pastores, y nos hemos olvidado de Cristo, nos hemos olvidado de la manera de vivir en Cristo. Y lo decías claramente y me queda bastante bien, ¿sí? Esta obesidad, que somos el 1 y 2 a nivel mundial, nos habla, número 1, de que no somos pobres económicamente, pero sí está mostrando una pobreza espiritual porque somos el número 1 en que se muere de COVID, ¿sí? Entonces, ahí nos está diciendo que mentalmente, emocionalmente y en Cristo no andamos muy bien. Entonces, algo tiene que pasar. Esta crisis es para recapacitar, pero esto ha evidenciado, cuando estuvimos en Tepic en época de sicarios,
y que los muchachos se encerraron por primera vez, fue cuando los padres empezaron a darse cuenta que tenían hijos raros, desesperados, ansiosos y todo, porque no sabían cómo consumían. Ahora que tienen clases y que están con su aparatito soñado, que es una tablet, un celular y todo, pero desgraciadamente lo usaban para otras cosas. Yo conozco chicos que estoy tratando ahorita que están con videojuegos 8 horas en los videojuegos. Tienen adicción a los videojuegos, adicción a la pornografía y sacan 7 en la escuela, ¿no? Cuando desde siempre nacieron esta generación con un smartphone en la mano, ¿sí? Pero no para algo bueno, ¿sí? No para acercarse a Dios, no para acercarse a esas cosas. Entonces, a mí me llama mucho la atención que metes el dedo en la llaga y que tenemos que aprovechar esta crisis que estamos viviendo para que nos remueva en nuestra fe. Yo hablo por mí, yo este año recién llego con ustedes y en pocos meses que he tenido esta cercanía, he notado cambios muy fuertes, pero tuvo que pasar algo en la vida, tuve que tener una crisis para que me acordara y me diera cuenta de estar en Cristo, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros, ahora que estoy yendo con ustedes, que estoy yendo con Pablo, estoy tratando de tener una vida ejemplar, ser un testimonio viviente de lo que es ser un cristiano o de estar viviendo a la manera de Jesús. Ser un testimonio de que las personas estén notando el cambio y que me estén preguntando qué está pasando, qué estás haciendo para que esas cosas que están pasando en ti, yo las quiero vivir. Ser un verdadero ejemplo, ¿sí? O sea, es como meterle al gimnasio. Yo les digo, o sea, tú lo decías, ¿cómo vamos a quitar esa debilidad muscular? Pues dándole duro, porque si no duele, no crece. Entonces tenemos que quebrantarnos, tenemos que ver esa cosa. Pero yo estoy en un grupo los lunes y a veces ellos hablan y dicen, es que los que estamos en Cristo, espérame, los que están en el cristianismo, así como en el PRI o como en el PAN, parecen ustedes que calientan bancas. O sea, el ejemplo se debe dar. Se debe notar que somos cristianos de verdad, que hacemos ese ejercicio muscular, emocional y que se refleje en nuestra forma de actuar y en nuestras acciones. Y que no nada más somos unos oradores para estar pidiéndole a Dios para que me dé más dinero, para que me vaya bien aquí, que me vaya bien acá. Y estamos muy materializados, pero en la parte espiritual, en la parte emocional, en la parte del desprendimiento de esas cosas materiales que tanto nos alejan de Dios o tanto nos alejan de Cristo, para mí esta crisis es una oportunidad extraordinaria de estar con mi familia, de conocer a mis hijas, de convivir. Mis hermanas me están conociendo, me conocían por lo que les decían de mí. Ahora que están conviviendo conmigo, están teniendo la oportunidad de conocer a su hermano, ¿sí? Yo he tenido, por mi edad que tengo, he tenido que innovar para ver a mis pacientes. Imagínate, yo soy especialista en obesidad desde 1993. Entonces, ha sido todo un reto. Abro el consultorio y me llegan pacientes COVID y lo tengo que cerrar otra vez, porque me doy cuenta que soy un COVID cuando abro el paquete de los análisis y le digo, señora, ¿que no los leyó? Porque ya me los traen abiertos. Y le digo, ¿y tiene la desvergüenza de venir con COVID positivo a un consultorio a traer enfermedad? Por eso a veces es que la gente se enferma, porque dicen que se cuidan y no se cuidan. Y realmente esta enfermedad debe hacer algo bueno. Yo creo que es una oportunidad que está teniendo, por lo menos en mí, para generar un cambio. Y yo ya lo estoy logrando en todo lo que es mi entorno, en todo lo que es mi círculo de influencia, ¿sí? Que cada día se está haciendo más grande y todo, ¿sí? Y mucha gente se ha sacado de balance porque yo mencionaba a Dios anteriormente, pero ahora todo el santo día, ¿sí? Y sin miedo, sin vergüenza ni nada. Y las cosas están cambiando para mí de una manera muy grande, pero tuve que quebrantarme, ¿sí? Y tuve que hacer un cambio verdadero, ¿sí? Yo le estoy dando duro a la sarcopenia, ¿sí? Que es la debilidad muscular. Le estoy dando duro al ejercicio de que estoy leyendo marchas forzadas porque yo soy nuevo en esto y el tiempo no está a mi favor por mi edad. Tengo que apurar el paso, ¿sí? Porque los tiempos están llegando. Pablo nos lo ha dicho muchas veces, hay muchas señales, las escrituras están, es el tiempo, es ahora, lo que está pasando, todo este caos, es lo que tenía que pasar, es lo que está en las escrituras,
Y es cuando muchos se tienen que levantar o nos tenemos que levantar o tenemos que asumir la carga que nos toca, el compromiso que nos toca y no hacer oídos sordos. Me agradó mucho lo que has dicho porque a mí sí me llega, es palabra de Dios. eh, eh, Tiene todo esto de dar forma, mantenimiento y en un equilibrio perfecto. Ya lo decías, uno de eso le duele todo. Se le descompone el hígado, le da diabetes, le da hipertensión, se le tapan las arterias y así está el cuerpo de Cristo ahorita, obeso. Entonces tiene que corregirse. Yo trataré la obesidad, tú harás la alineación y balanceo, Pablo hará la cuestión espiritual y todos los demás que están oyendo harán su parte. Todos tenemos gran parte en esto de ser un cristianismo verdadero. ¿Sí? Y gracias porque ya me excedí. No, hay cuidado. Yo creo que un tema central de lo que hoy se dijo es la sobreestimulación. Esta tiene tantas consecuencias. Estaba yo sirviendo comida en este lugar donde estaban los jóvenes unidos y mientras yo les estaba preguntando, ¿quieres o no quieres algo que les íbamos a poner extra? Y tardaban hasta un minuto para pensar en si echarle cebolla o no a su comida. Cuando cada quien ya sabe lo que le gusta, ¿no? Pero yo pude ver que estaban tan distraídos por el celular, distraídos por tantas cosas, sobreestimulados es la palabra que se buscaba. Una sobreestimulación del cerebro, una sobreestimulación del espíritu que nos está llevando a perdernos, a distraernos de cosas que verdaderamente importan. ¿Alguien más? A ver, déjenme ver. ¿Alguien más le gustaría participar? Yo aquí veo varios. Erika, a ver, dime. Al cabo todavía es temprano. Pablo se va a 11:30. Yo estoy temprano. Erika, ¿ya te dormiste? Hola. Algunos me han confesado que ponen las predicaciones y se duermen. Los estoy viendo, ¿eh? Bueno, yo creo que se dijo mucho. Esto va a quedar grabado y espero que más gente pueda verlo. Ha sido una bendición poder estar con ustedes, poder compartir esta palabra, poder que nos podamos edificar unos a otros. Gracias por quienes participaron. Gracias, Miriam, por tus preguntas. No sé si quieres decir algo más, Miriam. Ok. Gracias, Omar. Gracias, doctor Fernando. Gracias a un Yadi. Yadi dice aquí, no sé quién sea, pero Yadi, por preguntar los versículos, quiere decir que te interesó y que les va a echar una revisada. Hermana Miriam, adelante. Mira, nada más, muchas veces en los versículos que nos diste, habla del amor y el amor es Cristo. Entonces, yo nada más quisiera decir que practiquemos más el amor en todas las circunstancias que se nos presentan, ¿verdad? Porque yo siento que es esa parte, si practicamos el amor, estamos practicando a Cristo. Es lo único que yo siento en este tiempo, que estamos por miles racionamientos, por miles lógicas, por miles cosas. El amor es el que se está enfriando, y la palabra lo dice, que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría por un montón de cosas que podemos decir. Nada más quiero decir eso, que volvamos al primer amor, dijeran en la palabra, ¿verdad? Yo creo que la mejor manera de mantener el amor es en la unidad, en el choque. Hierro con hierro se aguza y así el hombre con el hombre. Usted quiere aprender a amar, enfréntese al amor verdadero, al amor cuando se tiene que amar, cuando el otro no pone de su parte, ¿verdad? Enfréntese a aquellos que no se han querido enfrentar. Porque lo que hacemos naturalmente es alejarnos de quien no nos cae bien, de quien no está a nuestra altura, a lo que entonces creemos, ¿verdad? Acérquese más, no le huya. Acérquese más a aquel que lo confronta, aquel que lo trata mal, y déjese tratar por Dios. Éntrele a los guamazos, porque Dios quiere formar en nosotros a Cristo.
¿verdad? Ok, bueno, pues dicho esto, muchas gracias por ser parte de los martes. Estemos orando por nuestro pastor. Él ha estado pasando por cuestiones de salud. Se está tratando cuestiones cardíacas que son importantes para él. Como ustedes saben, él por muchos años sobrecargó su cuerpo en muchas áreas y Dios ha tenido que tratar con él en cuanto a su salud. Yo creo, algo que Dios me decía mientras él me pedía que estuviera el día de hoy, dice la palabra, no moriré, sino que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y yo creo que esta palabra es para él. Yo sé que nuestro pastor va a estar bien y que si cuando él muera va a ser por el tiempo de Dios y no por el tiempo del hombre, ¿verdad? Y vamos a hacer una oración antes de cerrar esta grabación y para que también los que se unan puedan orar junto con nosotros por nuestro pastor Pablo. Padre, oramos por Pablo Cancino, tu hijo, porque tú lo conoces. Tú sabes la situación por la que su cuerpo ha estado pasando, las razones, las raíces, lo que rodea su cuerpo. Yo no sé el tiempo que tú tengas para que él parta contigo y tampoco sé si por decisiones de él adelantó su tiempo. Lo que yo sé es que desde que yo lo conozco, ese hombre ha sido una bendición, un instrumento en tus manos para mi vida. Y te doy gracias por el tiempo que lo he tenido. Y te doy gracias también porque este tiempo ha sido para desarrollar a otros en lo que él está sufriendo estas situaciones de enfermedad. Yo te pido, Señor, que tú le fortalezcas en su fe, que la fe no le falte en estos momentos y que él, su esposa, sus hijas, su yerno y quienes lo rodeamos podamos ser uno para salir adelante. Que se haga tu voluntad en su vida, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y venga lo que venga, yo sé que en tus manos están las manos más seguras y que de tu mano nadie lo pueda arrebatar. Cuando el apóstol Pablo clamó a ti diciendo, sáname o quita esta debilidad de mi cuerpo, tu debilidad no sé de dónde, pero tu respuesta fue maravillosa. Tú le dijiste, mi poder se perfecciona en tu debilidad y tú estás perfeccionándote en Pablo Cancino. Tú te estás perfeccionando en él. Tú estás siendo más fuerte que su enfermedad, más fuerte que sus debilidades, más fuerte que sus limitaciones. Te estás levantando, Padre, más poderoso que cualquier gigante que quiere destruirlo a él y a esta congregación, Señor. Porque tu palabra dice, heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas. Gracias a Dios que nuestro pastor eres tú, Jesús, y a ti ya nadie te puede tocar. Y si te hirieron físicamente, hoy ya no te pueden tocar porque tú eres el ser más poderoso del universo. Y tú eres nuestro pastor, pero nos estás pastoreando a través de Pablo Cancino. Y te pedimos que tú fortalezcas a este hombre. Gracias, Jesús. Te amamos. Tú eres lo más grande que tenemos, Jesús. Amén. Les amo grandemente. Dejamos de grabar, Carlitos.